¿Quién fue el hijo de mi puta? ¿Uno solo pegaron? No sé, boludo. Bueno, allí veíamos las imágenes de lo ocurrido en Gijena el fin de semana, otro hecho de violencia a la salida de una fiesta, jóvenes que agredieron a otro, ¿no? Que terminó siendo derivado aquí a una clínica de Río Cuarto y que todavía está allí intentando recuperarse, un episodio que por supuesto nos lleva directamente a lo ocurrido en Villa Gesell. ¿No? En Huinca también otro episodio de violencia, cómo se replican este tipo de situaciones. Y a quien veías recién en la camilla era a Nicolás. Hablamos hace un ratito con la producción y la mamá, que se contactaba para contarnos que, bueno, que no le habían dado el alta, que lamentaba muchísimo todo el tiempo que estuvo tirado allí hasta que finalmente llegó después de la demora la ambulancia y sigue en el policlínico desde el cual transmitíamos ayer, haciendo el contacto con la familia y tratando de saber cómo estaba Nicolás, que es uno de los casos del verano que tenemos que lamentar. Sí, que curiosamente este verano se han dado, ¿no? Se han repetido. Y se han repetido. Y estos videos, ¿no? Porque mientras ocurre todo esto, bueno, ahora en la era de la tecnología, ayer también trascendió que el caso de Villa Gesell y los rugbyers fue justamente peritado uno de los 6 teléfonos de los rugbyers que estaban detenidos, que no querían declarar, y uno de ellos contenía el video, no de las consecuencias, sino del durante el proceso en cuanto atacaban... De la agresión, claro. De la agresión en sí, ¿no? Así que, ¿qué pasa con nuestros chicos? ¿Qué hacemos como padres? ¿Cómo actuamos frente a estos episodios? ¿Qué está pasando con nuestros chicos hoy? ¿Por qué la violencia? ¿Cómo tratamos el tema? Sí, ¿qué está pasando este verano, ¿no? Además, en particular, por allí. Bueno, Marcos Faletti es psicólogo, especialista en psicología clínica y gentilmente nos acompaña aquí en nuestro living. Marcos, gracias por venir. Marcos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Paula, Gonzalo. Bueno, hablar de este tema complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Primera cuestión para definirlo como complejo. Es un tema complejo porque atañe no solo a los adolescentes en particular, sino a la sociedad en general. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que no encontramos otros caminos para canalizar aquello que nos inquieta, que nos molesta, que esta violencia tan agresiva y con tantas cuotas de sadismo, ¿no? Frente al otro. Los escuchaba cuando estaban haciendo el comentario de este video, haciendo un poco un reconto de los acontecimientos o de los sucesos de violencia adolescente en los últimos años. Lamentablemente, este caso o estos casos que estamos reseñando no son nuevos, sino que ya desde el año 2000 encontramos publicaciones en todos los medios de acceso público, como también en investigaciones, respecto a la problemática de los adolescentes y la violencia extrema que llega a la muerte inclusive, ¿no? Claro, como en este tema, como en este caso de Gesell. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Por qué los jóvenes reaccionan de esta manera? Bueno, hay múltiples causas, o al menos desde la psicología y desde mi lectura psicoanalítica no podría decir que hay una causa sola que lleve a los adolescentes a estas situaciones de desborde. Particularmente sabemos que el adolescente está en una situación de cambio de crisis en lo que tiene que ver con la construcción de su identidad, y es necesario que cuente con una serie de soportes afectivos, institucionales y sociales que le permitan transitar esa crisis de la mejor manera. Y muchas veces estos casos... O sea que hay que mirar las bases de atrás. Y sí. Un acontecimiento como esto hay que deconstruirlo y poder ver cuáles son las razones que nos llevaron a que estas situaciones ocurran. Y más allá de la singularidad de cada caso, ¿sí? Tenemos que preguntarnos como padres qué pasa en nuestra familia. Tenemos que preguntarnos como docentes qué hacemos en nuestros espacios áulicos para poder trabajar las emociones y el control de los impulsos. Tenemos que preguntarnos como sociedad por qué hacemos una adoración de la violencia y la espectacularizamos a través de las redes y de los medios de comunicación gran parte del día, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué nos está pasando, que no podemos superar estas situaciones de violencia que, como les digo,
Si buscan en los diarios, si buscan en los medios, hay un caso emblemático que fue el 1 de enero del 2001, ¿sí? Y que fue justamente el caso de unos rugbyers que agredieron entre 15 rugbyers que agredieron a 4 adolescentes en Paraná, Entre Ríos. Ese fue un caso de los tantos casos, y no solo de rugbyers, de adolescentes en general, que grupalmente tienden a proyectar su violencia de una manera desmedida contra un otro. Y que atraviesa todas las cuestiones sociales, ¿no? Que se da en cualquier lado, en cualquier estrato social, en cualquier momento. Yo digo, ¿qué lectura se puede hacer de psicoanalítica, desde la psicología, del ataque en manada? De esto de entre muchos a uno o dos. ¿Qué disfrute, qué patología en el disfrute? No sé cómo usted sabrá describirlo mejor. Y en esto de demostrarlo, de filmar y de ser partícipe, ¿no? Y cómplice en el momento. Paula, en esto que decís hay dos cosas que quiero destacar para poder responderte. En primer lugar, que la violencia es un fenómeno transsocial, es decir, que no podemos asociar la violencia a determinados grupos sociales por su condición socioeconómica o sus características culturales. Atraviesa a todos los sectores de la sociedad, y en este caso estamos hablando de los adolescentes, pero en diferente medida y de diferentes maneras se expresa también en los niños y en los adultos. ¿Sí? No hay nada especial en la etiqueta del rugbyer. Claro, no, porque hubo todo un tema con eso también. Digamos, en eso ha habido muchas publicaciones que han tratado de hacer un enlace entre el deporte, este tipo de deportes, y favorecer conductas violentas. Y hay que ser muy cuidadosos en eso, porque este tipo de deporte también favorece otras nociones, como son la del compañerismo, la colaboración, la realización de estrategias para trabajar en equipo. De hecho, la Asociación Argentina de Rugby se pronunció en los últimos días diciendo que va a generar una serie de espacios de reflexión y de toma de conciencia en todas las sedes que tiene a nivel provincial. Instancias de formación, sí. Digamos que no debemos etiquetar o patologizar la realización de un deporte, porque si no sería como correr el foco de la problemática y no hacernos cargo en el ámbito familiar o social de qué nos compete. Por otro lado, esto que me preguntabas, que ya como todo analista, por puntualizar algo, me fui del otro, que es... ¿qué hay en esto del ataque en manada, el ataque en manada y de la espectacularización del hecho? En general, y esto no lo digo yo, ya lo dijo inclusive Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo en el año 1920, cómo nosotros los individuos, cuando formamos parte de un grupo y nos movemos grupalmente, tendemos a desinhibirnos y a hacer algunas cosas que solos quizás no haríamos. Claro. De allí la habilidad de cuando uno se maneja en grupos y de los grupos humanos. Los grupos tienden a poder hacer los actos de mayor beneficio para la humanidad. De hecho, generalmente participamos en grupos con una causa noble y justa, pero también grupalmente, cuando nos masificamos, podemos llegar a hacer cosas que no nos imaginamos. De allí la importancia de que haya en estos espacios contención, seguridad. Hablo concretamente de esta situación del boliche, de que haya gente que ponga límites, que contenga, ¿sí? Que funcionen los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad en los espacios donde hay grupos. Eso es clave. Pero al margen de esta cuestión regulatoria o de límite, hay que trabajar la prevención. Y eso se trabaja en los espacios institucionales, ¿no? Familia, sociedad, escuela, ¿sí? ¿Qué cada uno de nosotros puede hacer para prevenir y evitar este tipo de desbordes? Es una pregunta. Claro, por eso es bueno la iniciativa de la Unión Argentina de Rugby, ¿no? Empezar a trabajarlo institucionalmente. Sí. Empezar a trabajar y a concientizar de que esas competencias que logran en algunos deportes, puede ser el boxeo también, que es el trabajo corporal, la fuerza, ¿sí? Cierta cuota de, digámosle, de agresividad, pero proyectada en un buen sentido, ¿no? de fortaleza, no sea canalizada de una manera destructiva, hacia sí mismo o hacia los otros. Me parece que hay un dato también importante.
las estadísticas revelan que la primera causa de muerte en los adolescentes, en niños y adolescentes entre 11 y 19 años, son las agresiones físicas que viven tanto entre pares como por parte de un otro adulto. Esa es la primera causa. Y la segunda causa de muerte es el suicidio. ¿Sí? Los adolescentes están atravesados por un montón de problemáticas. Violencia proyectada hacia el otro o hacia sí mismo. ¿Sí? Consumo. ¿Sí? Ese también es otro punto a que tenemos que trabajar como sociedad, el desborde en el consumo de sustancias lícitas e ilícitas. ¿Sí? Bueno, que también se mezcla en la noche, en la diversión, en los jóvenes, bueno, se cruzan, son varias variables. Por eso decíamos complejo al principio, ¿no? Es complejo porque cada caso tiene sus aristas, pero siempre está atravesado por una serie de problemáticas que, como vuelvo a decir, no son nuevas y parece que socialmente y familiarmente no estamos pudiendo resolverlo, porque esto no es un fenómeno, si bien lo vemos ahora en el verano, tiene por lo menos unos 20 años. Lo que pasa es que estaba pensando mientras hablabas, Marcos, que volviendo al origen del living, dices, ¿qué haces como padre? Bien. Tu labor termina en donde empieza el de las redes, ¿no? Y la anarquía que se escapa a lo que por ahí vos podés hacer. Entonces, ¿cómo actuás? Teniendo en cuenta que es mucho más el campo de acción al que está expuesto nuestro adolescente. Sí, mira, ayer lo que te puedo responder es lo que yo ayer lo trabajaba con unos padres en un grupo de padres, ¿no? Y que surgía de parte de ellos, porque muchos papás tienen las estrategias para poder prevenir estas situaciones, quizás a veces las aplican o no. Pero uno de los padres me decía, bueno, lo más importante para mí es estar pendiente de mi hijo, utilizar los 3 sentidos, decía, el mirar lo que hace, el hablarle y también el escucharlo, ¿sí? El poder escuchar lo que le pasa, el poder aconsejarlo. Eso es lo más difícil, ¿no? Por allí. Y muchas veces uno tiende a hablar, pero no a escuchar, claro. y a registrar lo que le pasa al otro. Entonces, planteaban esto, la puesta de límites, ¿no? Estamos con ciertas dificultades en muchos contextos para ponerle un límite al otro, pensando de que el límite es el ejercicio del autoritarismo. Y en realidad creo que el límite posibilita que uno aprenda a poder vivir en sociedad, a poder cuidarse uno mismo y a poder cuidar a los demás. Entonces hay una cuestión. Algunos autores hablan de la abdicación de las funciones parentales, como que los padres les cuesta ser padres y quieren ser muchas veces amigos de sus hijos. Claro. Entonces hay que redefinir o reposicionarse en el rol, escuchar, acompañar, aconsejar, mirar, ¿sí? En esto también tiene que ver con el uso de las redes sociales. Hay una falta muchas veces de supervisión de los contenidos que circulan en las redes y a los que acceden los jóvenes, los niños también, sin lugar a dudas. Después armar redes con otros padres, ¿no? Conocer los padres de los entornos con los cuales se junta mi hijo. Y lo que uno quizás no puede hablar con sus hijos, hablarlo con los otros padres, ¿no? Armar redes es fundamental, ¿sí? Para poder saber los espacios que circulan el hijo de uno. Creo que esas son cuestiones claves. No te sabría decir otras porque parecen básicas, pero en realidad hay que redefinir nuestro rol como padres. Hay que, decía una persona con la que estábamos trabajando, hay que dejar un poco más el celular en la mesa en la que uno come y conectarse un poco más con el hijo de uno. Claro, el cara a cara, ¿no? De nuevo. La frase fue, comemos con... Fue un poco ilustrativa, dice, comemos con objetos inanimados o con muertos, porque dice, comemos y está el televisor prendido, el celular, y en realidad ninguno está conectado con el otro. Sí, claro. Y solamente entendemos o tomamos conciencia de eso cuando ocurren estas situaciones y a veces nos damos cuenta de que no teníamos idea de dónde estaba nuestro hijo. Exacto. No se aplica en todos los casos, pero es algo a tener en cuenta. Antes de que nos cachetee la realidad, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo en otros contextos. En la escuela, tratar de implementar algo que se viene hablando hace varios años, pero que cuesta, que es la educación emocional. ¿Sí? En niñez y en adolescencia.
el poder trabajar habilidades sociales, el escuchar al otro, el ponerse en el lugar del otro, el poder percibir que el dolor ajeno, para también saber cuándo uno debe no provocarlo y debe correrse de una situación dolorosa, donde uno sea víctima. La educación emocional en las escuelas para mí es clave y es un cambio de paradigma que lógicamente requiere mucho esfuerzo, pero nos estamos dando cuenta que también hay fallas en los modos en que nos estamos formando o educando, así que es para repensar esto. ¿Sí? Todo el tiempo. Y socialmente, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Que en algunos casos no solo informan, sino que hacen de un caso de agresión o de violencia el paladín para estar todo el día inoculando en nosotros estas situaciones y no mostrarnos que también en estos 12 millones de adolescentes que puede haber en Argentina aproximadamente, hay otros millones de adolescentes que sí tienen proyectos, que sí logran... Que no tienen tanta pantalla y tanto medio, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, ayer hablábamos con Gonzalo del tema y hablamos de la posibilidad de, si es así, si es viable, del contagio. Esto que estamos proyectando todo el tiempo, estas acciones, y que de repente se empiezan a replicar. ¿Esto tiene algún asidero o no? ¿O esto son cosas aleatorias que han coincidido casualmente? Mira, por un lado pienso que el fenómeno de contagio se ve especialmente en los medios de comunicación, que empiezan a buscar muchas veces una noticia equiparable para poder sostener esta trama o esta situación. Muchas veces el fenómeno de contagio no se da a nivel social, sino a nivel de lo que registramos y lo que vemos, ¿no? Lo que ven los medios de comunicación o lo que ve uno, ¿no? Que se termina sugestionando y viendo violencia en todos lados, cuando quizás no en todos lados la hay. O no podemos corrernos de un poco de eje y ver otras cosas. No creo en el fenómeno de contagio de esa manera, en los términos en los que se está planteando ahora de que va a ser una cadena de acontecimientos. En todo caso, lo que sí puede ser es que se empiece a visibilizar algo que ya ocurría y que por alguna razón no estábamos queriendo ver. Bueno, Marcos, un placer recibirte como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Por favor. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos.